Hermanos, un feliz sábado. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? La verdad que siempre es un gozo tener la oportunidad de venir a la universidad y tener el privilegio, le agradezco al pastor de tener la oportunidad de usar su púlpito y la invitación que me hizo a poder participar y compartir con ustedes. Con Filpo, siempre yo decía que era mini-mí, era lo que le decían Mendy, así que era algo, al menos él lo podía usar como un decoy, ¿verdad? Lo que dicen allá, un decoy. Así que podía despistar a la gente, él mandaba a Filpo y todo el mundo me pensaba que yo estaba ahí. Así que dice que todo el mundo tiene una alma gemela, pues parece que yo la encontré aquí en Antillian, ¿verdad? Queremos darle las gracias a Dios la oportunidad de estar acá. Me acompaña mi esposa con los nenes, tal vez algunos no lo han visto ya. Uno no siente que los hijos crecen, ¿verdad? Hasta que uno ve a los hijos de otros y ahí uno se da cuenta cómo el tiempo pasa y la gente ve a los hijos de uno y también le dice cómo el tiempo ha pasado. Uno piensa que el tiempo realmente no le pasa a uno encima, pero al ver a nuestros hijos pareciera que sí. Así que esperamos que no nos trate muy mal el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a inclinar el rostro y pedir al Señor que nos acompañe y así no los deje yo salir muy tarde, ¿verdad? Oremos. Querido Señor, gracias te damos por la bendición de estar en tu casa, por la oportunidad de abrir tu palabra y poder permitir que ella sea la que dirija nuestro rumbo, nuestra vida y las actitudes que debemos tener en medio de esta sociedad, de esta cultura, que no siempre o mayormente no sigue tu forma de ver las cosas, Señor. Así que ayúdanos a entender cómo vivir en este mundo, participar en él, pero no ser de él. Así que, Señor, dirígenos y acompáñanos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver si... Recientemente, en este mes de junio, si usted tal vez ha tratado de seguir la noticia, usted se habrá enterado de una historia bien dramática respecto a una familia de Pensilvania. Esta es la familia de esta jovencita que se llama Sara. Sara es una niña de Pensilvania de 10 años, paciente de fibrosis cística, una condición de los pulmones que se complica y requiere que si esta persona no es intervenida y se le haga un trasplante de pulmón, pues puede morir. Así que como una paciente de esta condición, ella se encontraba en la lista de trasplantes. Lamentablemente la política de trasplantes del network que está a cargo de repartir órganos, ellos establecen varios criterios para repartir los órganos, hacía que la condición de Sara fuera bien difícil. Ella tenía 10 años y sus papás querían mantenerla ya con vida, su condición se había desmejorado. Ellos tenían que estar dispuestos a hacer algo que tenía que ver con no aceptar lo que la ley normalmente decía respecto a la política de trasplantes. Y yo me hago la pregunta, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por alguien que amamos? ¿Hasta dónde iríamos? ¿Qué cosas nos atreveríamos a seguir o no seguir de lo que la sociedad dice con tal de salvar a quien amamos? Quiero decir, tal vez no es la pregunta de todos los días, pero a veces la situación del mundo, de la vida, nos pone en situaciones donde tenemos que tomar decisiones así. Y tal vez nos veríamos en la situación de tener incluso, de tener que resistir o luchar contra algo. Así que lo que les tocó a esta gente hacer era desafiar y aceptar la política de trasplantes para niños. La política decía que cualquier paciente que esté en la lista de espera de trasplante, los niños tienen que esperar que hayan donantes de niños y no siempre hay donantes para niños, en el caso de ella de pulmones, o recibir el beneficio de que hubiera trasplantes para adultos, todos los que estuvieran en la lista de adultos dijeran que no lo querían y entonces el niño pudiera participar del trasplante de órganos. Y la política requería que para que el niño pudiera ser incluido en ese listado de trasplante de órganos de los adultos, el niño tenía que tener 12 años o más. Si tenía menos de 12 años,
no podía participar en ese sorteo que requería también que los adultos dijeran que no. Así que imagínense, en una condición así se encuentra esta familia, simplemente ellos tenían que o aceptar la ley y conformarse con que su hija iba a tener las posibilidades más remotas de llegar a tener un órgano, o resistir esta ley y tratar de ver cómo se hiciera un cambio. Así que trataron de promover a través de abogados, a través de protestas, muchas cosas. Los medios llamaron la atención. Finalmente consiguieron que un juez federal pusiera un hold a esta regla y forzara al secretario de Servicios de Salud, que supervisa a la organización que está a cargo del trasplante, que no aplicara esta regla. Y esto llevó a la agencia que está a cargo de la política de trasplante de Estados Unidos a hacer una revisión de su política de trasplantes. Y dijeron, vamos a hacer, en lo que hacemos este estudio, vamos a hacer un año de moratoria sobre esta regla de 12 años, y por lo tanto le permitieron, basado en la condición, en la necesidad física de esta niña, ascender en la lista de espera de órganos, y recientemente ahora en el mes de junio tuvo la oportunidad de recibir la donación de un órgano de pulmones de adultos que fueron modificados, y entiendo que estaba respondiendo muy bien a la cirugía. Y sabe, la historia de esta familia y lo que tiene que hacer, en cierto sentido, nos ilustra lo que muchas veces significa ser cristiano en este mundo. Porque esta familia tenía que o aceptar las reglas que el mundo establecía, ¿verdad?, respecto a las reglas de trasplante, aceptar las reglas, obedecerlas y simplemente conformarse con que su hija iba a morir, porque las posibilidades iban a ser bien remotas de que pudiera ser, o queriendo salvar a la vida de su hija que amaban, resistirse, con tal de mantenerla ¿qué? De mantenerla viva, resistirse a esta ley y tratar de, si es posible, cambiarla. Y de misma forma nosotros los cristianos nos encontramos en un mundo que si quisiéramos simplemente hacer todo lo que el mundo dice, no siempre se nos va a hacer fácil mantener viva nuestra relación con Dios. Si escogiéramos hacer todo lo que el mundo nos dice que debiéramos hacer. Así que muchas veces para mantener viva nuestra relación con Dios, a veces es necesario ¿qué? Resistir patrones de vida, formas de ver las cosas, prácticas que el mundo dice, porque sabemos que si hiciéramos lo que el mundo siempre dice de todas las cosas, no pudiéramos mantener viva la relación que tenemos con Dios. Así que a veces la misma situación y nuestro amor a Dios nos obliga ¿a qué? A tener que resistir al mundo en algunas cosas. Y la Biblia siempre está muy consciente de que esa es una tensión que todos los cristianos vamos a vivir. Si quieres, Ricky, tú me ayudas ahí porque yo creo que esto no está funcionando, así que me voy a distraer. Este es un reto de los cristianos. Santiago va a hablar de eso. Dice, si ustedes son amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. Jesús lo mencionó en sus evangelios. Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y eso manifiesta esta tensión que tiene el creyente en medio de una cultura, de una sociedad que no está magnífico. En medio de una cultura y una sociedad que no está de acuerdo con Dios. Es más, Pablo mismo dice en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis al mundo. Algunos incluso te traducen, no se amolden al mundo, sino sean renovados transformados, sino por la renovación de vuestro entendimiento. Todo cristiano que en este tiempo desea mantenerse fiel a Dios y mantener viva su comunión con Dios, va a tener en algún momento que resistir al mundo. La pregunta realmente tiene que ver de qué manera adecuada podemos resistir al mundo. Y déjeme decirle, muchos han dicho que formas de hacer al mundo son dos actitudes que pueden tomar los cristianos. Una es o pelear o huir. Algunos dicen o fight or flight. ¿Sí? O peleas contra el mundo o huyes del mundo y simplemente no luchas contra las cosas que el mundo quiere hacer. Y hay una iglesia
gracias a Dios no es una iglesia adventista, pero esta iglesia bautista ha tomado atención en los medios por su manera de pelear con la cultura del mundo. Y ha tomado atención porque esta gente decide hacer protestas en lugares muy emotivamente cargados, como serían los funerales de los militares. Así que hay un entierro militar, usted sabe, una ceremonia bien solemne, alguien que ha caído en la guerra, alguien que ha servido al país, y en esos lugares ellos hacen protestas con pancartas donde dice, oren por más soldados muertos, y un lenguaje de los carteles. Si usted en algún momento sigue Westboro Church, es provocativo, o sea, es algo que provoca, que despierta rabia, que despierta molestia de las personas que presencian a estos cristianos. Son cristianos, algunos dicen que incluso un culto, porque casi todos son de una misma familia, pero son cristianos que están resistiendo ¿qué? Están resistiendo cosas en la cultura que ellos dicen que son contrarias ¿a qué? A sus creencias, pero que han escogido un mecanismo para luchar, para resistir al mundo, que en vez de producir resultados se ha convertido en una respuesta ¿qué? Una respuesta fanática, provocativa, que no abre el entendimiento de la cultura para entender el cristianismo ni por qué lo hace, y que ha producido efectos adversos, porque resiste al mundo, pero en vez de resistirlo, lo que está haciendo no es que la gente trate de entender por qué ellos no quieren hacer las cosas, porque están en contra de algunas ideas, sino que piensen que están ¿qué? Que están locos, que son unos fanáticos, que es un culto, que de aquí a la mañana van a poner una bomba. Gente que ha llamado tanto la atención de la sociedad, que la mayoría de la gente los tiene identificados como unos locos. Están resistiendo al mundo, pero han escogido una manera ¿qué? Incorrecta de resistir al mundo, que incluso ha hecho que el gobierno, imagínense, esto ha pasado más de la esfera social y ha hecho que el mismo gobierno responda a la actitud de esta iglesia. Y debido a las protestas que ellos hacen en los entierros de los soldados, esto hizo que el presidente el año pasado firmara una ley que hiciera que tú no puedes ir a protestar en ningún entierro de militares 2 horas antes ni 2 horas después del servicio. Y lo hizo, esta ley se firmó realmente pensando en esta iglesia porque es la única que hace este tipo de protestas de carácter ofensivo para muchas de estas personas. Así que aquí estamos viendo un ejemplo de resistir al mundo, pero un ejemplo inapropiado. O sea, no ha resultado, han resistido al mundo, han resistido la cultura del mundo, pero no ha resultado en una resistencia ¿qué? En una resistencia adecuada. Es más, no es una resistencia que va a promover creencias del cristianismo, no va a abrirse a la cultura, va a ser algo adverso incluso para tratar de manifestar, no solo ser fiel a Dios, sino manifestar el Espíritu de Cristo en medio de este mundo. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos representar una respuesta balanceada a nuestra resistencia al mundo? ¿Cómo podemos como cristianos responder de una manera balanceada nuestra resistencia a las cosas que vemos en el mundo? ¿Cómo podemos hacer como Cristo hizo en este lugar? Yo pienso que en esta escena Cristo nos mostró una respuesta balanceada y nos mostró cómo es posible odiar el pecado y ¿qué? Y amar al pecador. Se resiste al pecado, pero manifiesta su aprecio y su amor hacia el pecador. Y también Cristo nos enseña cómo estar en el mundo y no ser del mundo. Y la historia de esta familia, contraria a la historia de esta iglesia, la historia de esta familia ha hecho posible recordarnos, y este es el mensaje que yo quisiera que grabáramos de esta mañana. Es posible, a través de una resistencia santa, por eso es el título, a través de una resistencia santa, que me refiero a santa que es dirigida por Dios, que te da discernimiento, que el Espíritu Santo te da la sensibilidad de hacerlo. Si tú logras establecer una resistencia adecuada al mundo, no solo vas a mantener tu fe en asuntos que son importantes, sino que vas a tener la capacidad de ¿qué? De influenciar cambios y no ser simplemente espectadores de este mundo o víctimas de la cultura de este mundo. Porque definitivamente Dios no quiere ni que estemos de víctimas o espectadores. Dios espera que resistamos al mundo.
Es una realidad que las Escrituras nos presentan. Así que, interesantemente, un libro que nos habla cómo resistir al mundo es el libro de Daniel. Y hay especialistas del libro de Daniel que han dicho que antes de que Pablo incluso hablara sobre cómo relacionarnos en la cultura, e incluso antes de que escritores escribieran este libro famoso, Cristo y la cultura, que habla de cómo nos relacionamos en medio de la cultura, ya el libro de Daniel tenía una forma, actitudes que podemos tomar como creyentes para resistir las cosas incorrectas del mundo, y nos enseña cómo hacerlo. Y le voy a mencionar 3 autores que dicen cosas interesantes respecto al primer capítulo de Daniel, que yo espero que nos haga verlo de una manera diferente. Él dice Andrew Hill en su comentario de Daniel, dice, en el exilio el pueblo de Dios necesitaba una teología de la diáspora. ¿Qué significa eso? Una cosa era mantener la fe en Israel, otra cosa es mantener la fe fuera de Israel. En Israel tú la puedes mantener de una manera diferente porque es tu tierra. Tú controlas todas las cosas que ocurren en esa tierra. Pero otra cosa es mantener la fe en un lugar que tú no eres ¿qué? Que no es tu tierra, que no es tu jefe, donde tú eres un extranjero. Tú no dominas la cultura, tú estás en la cultura, pero tú no eres el jefe de ese lugar. Así que dice, en el exilio los judíos tuvieron que aprender a desarrollar una teología de la diáspora, de vivir fuera de su tierra, que le iba a enseñar cómo vivir siendo una minoría en una cultura extraña a la de ellos, que a veces es hostil y a veces es amigable a tus prácticas. Así que el libro de Daniel te enseña eso, cómo estar en medio de una cultura que a veces es amigable, que a veces es hostil a lo que tú crees, y cómo encajar en ella sin ser absorbida por ella. Y yo creo que eso es lo que siempre tratamos de hacer, ¿verdad? Porque no queremos vernos como extraterrestres en esta sociedad, ¿verdad? Los adventistas, como que fuéramos unos extraterrestres. Quisiéramos encajar en esta sociedad, en los trabajos, que nuestra familia sea parte de la comunidad, pero quisiéramos formar parte de esta comunidad, pero sin absorber todos sus valores, porque no todos los valores culturales son los valores nuestros. Así que Daniel capítulo 1 nos enseña cómo enfrentar ese reto. Otro escritor dice, hablando de Daniel capítulo 1, cómo el libro de Daniel nos enseña esto. Dice, es sorprendente, dice él, que la cultura de Daniel se parece a la cultura nuestra. Vivimos también en una cultura que es tóxica para nuestra fe. Si tú permaneces mucho tiempo en ella sin tener aditivos que te ayuden a tolerar esa contaminación, tú vas a ser ¿qué? Afectado negativamente, y vivimos una cultura que muchas veces está en contradicción, en desacuerdo con la cultura de la Biblia. Ahora, ¿qué nos enseña Daniel? Y esto es lo que me gusta que tengamos presente. El libro de Daniel nos enseña cómo interactuar con el mundo. Y nos dice, voy a ir rápido nos dice de una manera sutil cómo vivir en un mundo pagano, ser fiel a Dios, y nos enseña a escoger adecuadamente cuándo tomar una postura firme contra la cultura en asuntos que son ¿qué? Importantes, y otras cuando nuestra resistencia no tiene que ser necesariamente abierta. O sea, el libro de Daniel, en pocas palabras, nos enseña cómo tener una resistencia balanceada en medio de una cultura opuesta a Dios. Así que el libro de Daniel nos da una lección muy importante. Y no sé si usted escuchó esta historia de Martín Lutero, lo dijo bien fácilmente, una historia bien interesante. Él dijo, yo no puedo evitar, dijo Lutero, que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. No puedo evitar eso, yo vivo en el mundo. Hay muchas cosas que el mundo va a seguir haciendo, aunque yo sea cristiano y esté en el mundo. Yo no puedo evitar que el mundo haga las cosas que quiere hacer, pero sí puedo evitar ¿qué? Puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza, ¿verdad? Eso sí yo lo puedo evitar como cristiano. No puedo evitar que vuelen, que decidan hacer, pero sí puedo evitar hacerlo yo, que hagan nido sobre mi cabeza. La pregunta es, ¿cómo debería responder el cristiano? ¿Simplemente debería estar alegre porque los pájaros quieren hacer nido en la cabeza de uno? ¿O uno debe qué? Resistir
que hagan nido. La pregunta es cómo uno va a espantar eso. ¿De qué manera uno lo va a hacer? De una manera balanceada. Así que 3 formas que el libro de Daniel presenta. Número 1, el libro de Daniel presenta hay una forma de resistir el mundo que es una resistencia rebelde. Si usted lee el primer capítulo, vamos a la Biblia. Daniel capítulo 1 dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Así que vemos ahora, los israelitas están resistiendo ¿a quiénes? A los babilonios. Están resistiendo a la invasión babilónica porque ellos quieren conservar su tierra y mantenerse fieles ¿a quién? Aparentemente fieles a Dios. Sin embargo, Dios había dicho a través de varios profetas, y especialmente Jeremías, no resistan a los babilonios, sino que entréguense, porque esto tiene que ver algo con la disciplina que yo tengo para ustedes. Sin embargo, Israel quiso resistir al mundo, pero resistirlo sin obedecer ¿a quién? A Dios. Hermano, si usted quiere resistir a esta cultura del mundo, pero usted descuida su relación con Dios y descuida su fidelidad con Dios, esa resistencia no va a producir ningún resultado. Yo me recuerdo, una miembro de la iglesia de los distritos que este servidor tuvo, me pidió que la visitara a la casa para bendecir su negocio. Quería un culto, yo creo que es algo especial, o sea, tú tienes un negocio, tú quieres hacer una ceremonia, que Dios bendiga tu negocio para que las cosas marchen bien. Pero yo sé que esta persona, si realmente desea la bendición de Dios, hay ciertas cosas que ella debe estar haciendo en su relación con Dios. Y yo le dije, mira, las palabras mías no tienen ningún valor ni ningún efecto. Yo puedo venir aquí y hacer, esto no es magia. Ahora, yo te aseguro, si tú acomodas tu vida a estos principios que la Biblia enseña, tú vas a tener la bendición de Dios. Venga un pastor o no venga a darte una bendición. Porque vas a tener no la bendición de un pastor, sino que vas a tener la bendición de ¿quién? La bendición de Dios. Así que, si tú esperas resistir a este mundo, sabiendo que la bendición de Dios te va a acompañar y te va a dar fuerza para resistir y va a prosperar tu camino, tú debes estar seguro que estás resistiendo al mundo, pero siendo fiel ¿a quién? A Dios. Así que Daniel presentó un modelo de resistencia rebelde que al final no funcionó. Interesantemente la historia cuenta y nos presenta el segundo modelo de resistencia que yo le he puesto por título, una resistencia pasiva. Dice que ellos llegan a ese lugar, son escogidos para servir en la corte del rey y recibir un entrenamiento particular. Elena G. de White dice que el rey decidió que ellos participaran en un proceso de aculturación. Este proceso iba a incluir que se les pusieran nombres, ¿verdad?, relacionados con la idolatría, que estuvieran en contacto íntimo con costumbres paganas y participaran de algunos ritos bien seductores, de forma tal, y este era el plan, no quería obligarlos a que renunciasen su fe. No quería obligarlos, sino que esperaba obtener esto ¿cómo? Gradualmente. Porque déjeme decirles, si la cultura tomara una postura agresiva contra las creencias cristianas, agresiva, la mayoría de los cristianos reaccionaríamos fuertemente y resistiríamos eso. Pero el mundo no ha escogido resistir el cristianismo de una forma directa. Siempre ha sido una forma gradual y sutil. No nos ha obligado a aceptar la cultura, nos ha seducido a aceptar la cultura. Y déjeme decirle que está haciendo un buen trabajo. Porque, y especialmente en la cultura nuestra adventista, ¿verdad? Hablábamos de lugares donde el diablo estaba y le decíamos a la gente que no fuéramos ahí porque el diablo está. Hermano, no se preocupe, el diablo es mobile today. Así que ya usted no tiene que ir a ciertos lugares para que el diablo lo esté molestando. Es más, el diablo dice, mira, no te preocupes, si tú no vienes a mi casa, yo voy a la tuya. Es más, no solo voy a la tuya, voy a estar en tu bolsillo. Porque hoy día tú no necesitas ni tener cable, tu teléfono, que cada día va a ser más una computadora personal, lo es, incluso hoy día. Lo que tú puedes hacer con eso hace que todo lo que tú estás buscando afuera lo puedas tener ¿dónde? Así que el mundo está haciendo su atractivo de manera que
seductora. Interesante, les cambiaron los nombres, se decidieron hacer tres cosas con estos jóvenes. Les cambiaron los nombres, le establecieron un plan de estudios y una dieta especial. Ahora, lo que a veces no notamos en la historia es que la historia nos cuenta, al que pone atención a los detalles de la historia, que estos jóvenes se resistieron, pero escogieron una resistencia pasiva. ¿A qué me refiero? Si usted ve los nombres que se les cambiaron a los jóvenes hebreos, los especialistas del idioma dicen que los nombres que los hebreos recibieron, como están puestos en el libro de Daniel, están alterados. No están escritos como debieron haber sido escritos originalmente, sino que fueron distorsionados para que no se aprecie en el nombre que les pusieron, el nombre de las divinidades babilonias. ¿A qué me estoy refiriendo? Que aunque les asignaron nombres, ellos nunca aceptaron los nombres que les fueron impuestos y se resistieron. Y varios nombres, por ejemplo, como Abednego, que es uno de los nombres de la Biblia, debiera ser Abednego. Pero ¿cómo lo escribe? No escribe Abednego, escribe Abednego, distorsiona la forma del nombre porque se está ¿qué? Se está resistiendo a esa imposición cultural y nunca ellos van a utilizar esos nombres para referirse a ellos mismos. Siempre van a ser usados en contextos donde otros los llaman de esa manera, pero no nunca bajo el nombre por el cual ellos se identifican a sí mismos. Una forma de resistencia pasiva. Otra cosa interesante fue que ellos tal vez no pudieron evitar estudiar la literatura y la lengua de los caldeos, que incluía, entre muchas cosas, astronomía, pero también astrología, adivinación, cómo leer un hígado, cómo leer los vientres, las entrañas de los animales, cómo interpretar sueños. Aunque a Daniel después se le dio el don de interpretar sueños, a él los caldeos, los babilonios, le enseñaron cómo interpretar sueños de acuerdo a la cultura de ellos. Porque ya existían libros para interpretar sueños, cosas que ellos podían hacer para hacerlo. Estos jóvenes no resistieron abiertamente la educación que estaban recibiendo. No la resistieron abiertamente, pero les pregunto, ¿ustedes creen que la resistieron? ¿De alguna manera? La resistieron de una forma pasiva. Yo voy a tener que estudiar esto porque me están obligando a estudiarlo, pero no significa que yo lo voy a aceptar. Así que lo estudiaron, es más, se lo aprendieron, pero no significa que lo tomaron como algo que ellos creyeron, como muchas veces nos toca hacer a nosotros en medio de esta cultura, donde tenemos que aprender cosas y saber cosas, que tú dices, ¿para qué yo estoy aprendiendo tantos disparates? Y tú dices, sí, yo sé que esto no es así, pero a veces requiere que sepamos ciertas cosas para estar en medio de ¿qué? De la cultura que estamos, pero sí resistimos el aceptar lo que esas enseñanzas quieren meternos ¿dónde? Y gracias a Dios por los que se pueden educar en una educación cristiana donde son menos atacados con esa forma de inculturación o aculturación. Sin embargo, no todos nuestros jóvenes son educados en educación cristiana. Hay que enseñarles formas de resistencia pasiva donde si necesitas aprender eso, apréndetelo, pero recuerda lo que dice la Biblia. No te olvides lo que Dios ha enseñado. Así que esto es una forma de relacionarnos en medio de este mundo. Podemos hacerlo a través de una resistencia pasiva. De paso, hay ciertas cosas que todo aquel que vive en un hogar, especialmente una mujer maltratada, debe desarrollar alguna forma de resistencia. ¿Verdad? Yo creo que nosotros no toleramos la violencia física, pero la persona que va a hacer una resistencia contra alguien que puede ser violento debe también ser prudente en saber cómo resistir para que no pierda los dientes. Así que debe uno también pedirle a Dios sabiduría de cómo resistir y no le pase como a aquella mujer que le estaban enseñando cómo cambiar las cosas en la casa con su marido y le dijeron, tú le vas a decir las cosas de ahora en adelante van a ser diferentes y tú vas a ver que las cosas van a cambiar. Le dijeron otras amigas, porque ya lo habían hecho con su marido en la casa. Así que ella fue y le dijo al marido, de ahora en adelante, todas estas cosas van a cambiar en esta casa.
Así que le preguntaron las amigas a los días que la volvieron a ver, que qué pasó con lo que ella hizo, que si había visto algún cambio. Y ella le dice, la primera semana no vi nada, la segunda semana no vi nada, a la tercera semana empecé a ver algo con este ojo. ¿Usted me entiende? Resistir al mundo, pero saber lo que. Hay que saberlo. Hay que saber resistir al mundo porque hay personas. Westboro está resistiendo al mundo, la iglesia baptista. ¿Está resistiendo al mundo? Está resistiendo al mundo, pero no lo está haciendo de una manera asertiva ni una manera prudente. Daniel escogió resistir al mundo y ¿de qué manera lo hizo? De una manera prudente. Le quisieron cambiar los nombres, él cambió un poquito los nombres de cómo se lo estaban diciendo. Pero finalmente a Daniel le tocó entrar en un asunto donde no se podía tomar una resistencia pasiva. Y déjenme decirles, esto es lo fuerte de esto. Porque ojalá todas las cosas de este conflicto que tenemos con la cultura del mundo lo pudiéramos resolver con una resistencia pasiva. Hay algunas cosas que van a requerir una resistencia directa sobre asuntos que no podemos de ninguna manera acomodar ni negociar. Y Daniel entendió que él necesitaba resistirse especialmente sobre ¿qué? Sobre la dieta. No solo por lo que la dieta era, sino por lo que implicaba esa dieta. Implicaba muchas cosas, implicaba aceptar valores de que el rey era realmente el proveedor de ellos, implicaba aceptar idolatría en la cual estaba envuelta mucha de la alimentación que ellos tenían, escoger alimentarse por una dieta que no fue preparada de las maneras adecuadas que ellos entienden que debían ser preparadas para ser ingeridas. Pero lo más interesante, los que estudian el hebreo, es que hay un lenguaje de resistencia. Daniel 1.7 dice que el jefe de los eunucos usa un término en hebreo, el profesor Miller dice yasem. Dice que normalmente cuando le ponen un nombre en la Biblia usan Kara y Sem, solo con el nombre. Lo llaman tal nombre. Pero en este pasaje, cuando les ponen los nombres a ellos, escogen una forma que solo es utilizada por Dios para hablar cuando Él pone nombre. Así que Daniel entendió que esta gente estaba tratando de ¿qué? De cambiar su creencia, su fe en Dios. Y Daniel 1.8, si usted lee Daniel 1.7 en hebreo, la primera palabra que aparece en Daniel 1.7 aparece en Daniel 1.8. Yasem, le quisieron poner nombres. Yasem, Daniel se propuso en su corazón. Usted nota, hay una fuerza que quiere amoldarlo al mundo. Daniel ofrece una misma fuerza, ¿para qué? Para resistirse al mundo. ¿Ustedes están propuestos en cambiarnos? ¿Cambiando nuestros nombres? Yo me he propuesto ser fiel a Dios. Y la vida cristiana va a necesitar que así como el mundo quiere imponer sus modelos sobre nosotros y tratan de usar una fuerza creativa de parte de ellos, nosotros también tengamos una que diga, no lo voy a hacer. Yo he decidido ser fiel a Dios. Así que hablamos por qué resistir. Lo interesante de esta historia, y ya estoy terminando, lo interesante de esta historia es, ¿dónde está Dios en toda esta resistencia? ¿O por qué Dios no interviene antes de que Daniel y los jóvenes resistan? Dios no va a aparecer en la escena en la vida de Daniel y de sus amigos hasta que ellos han tomado una decisión de ser fiel a Dios. Cuando tú resistes, Dios asiste. Porque es que si tú no resistes, ¿para qué Él te tiene que asistir? ¿Para qué Él necesita ayudarte? Si su ayuda es innecesaria, si tú no vas a hacer lo que Él dice, sino lo que dice la demás gente. Pero cuando tú escoges hacer lo que Él dice y no hacer lo que el mundo dice, cuando tú resistes, Dios asiste. Y dice que después de que Daniel tomó la decisión de ser fiel a Dios, inmediatamente aparece Dios. ¿Dios qué?
Dios le dio gracia delante del jefe de los eunucos y hizo que este pedido, que en condiciones naturales no iba a poder ir a ningún lado, fuera efectuado. Y ¿sabe qué es lo interesante? Más adelante vuelve a aparecer la historia y cuando vemos que se les hizo este cambio y pasaron 10 días y los probaron si ellos comían y cambiaban, lo que la historia dice, de acuerdo a lo que es traducido, es que esto de traerles la comida del rey, no dejaron de hacerlo los siervos del rey. Lo siguieron haciendo todo el tiempo, como si esta prueba nunca terminara. Aparte de los 10 días, en los 10 días se probó de que la otra era efectiva, pero ellos siempre siguieron ¿qué? Ellos siempre seguían y te traían ¿qué? Y se la ponían como si vieran ¿qué? Bueno, tal vez ayer no se la comió, pero tal vez ¿qué? Tal vez se la come hoy. Y cuando no se la comía, ¿qué pasaba? Entonces traían ¿qué? Traían la otra que ya habían demostrado que podían usar. Porque recuerde usted que ellos tenían que salvar su pellejo también. Si les preguntaban si le habían servido la comida que el rey había mandado, ¿qué iban a decir ellos? Todos los días venimos y se la ¿qué? O sea, tú puedes llevar el caballo al río, pero no puedes obligarlo a que ¿qué? A tomar. Dice, yo le llevé la comida y se la puse. ¿Y ellos qué? Todos los días ellos tuvieron que ¿qué? Porque esta lucha con el mundo ojalá fuera un asunto de un ¿qué? De un día. Es una lucha diaria. ¿Usted cree que la esposa de Potifar tentó a José un día? ¿Usted ha leído lo que dice el texto? Dice, y diariamente lo invitaba a tratar de engañar a su marido. Diariamente. ¿Cuántos días tenía que pedir fortaleza José a Dios para resistir la tentación? Todos los días, y tratar como fuera posible de no estar en el camino de doña Potifar, porque la señora ya tenía planes para él. ¿Usted nota? O sea, es una constante vigilancia, una constante resistencia, porque estamos en medio de una guerra. Y estamos seducidos todo el tiempo para tratar de abandonar la fe. La comida nos la van a servir todos los días. Usted que el diablo a la primera, ok, nos sirvió la tentación y ya, no, este no quiere, este es de los buenos, me voy por allá. Va a esperar que tu día esté difícil, va a esperar que tú estés cansado y va a volver de nuevo. Y si no lo hizo hoy, mañana será. Y todos los días va a tratar de ofrecerte esa comida para que tú la pruebes. Y todos los días tú tienes que volver, como hizo Daniel, proponerse en su corazón, ser fiel a Dios. Pero cuando tú resistes, Dios asiste. Y dice que como ellos siguieron resistiendo, Dios no solo le dio gracia, Dios entonces les dio sabiduría y entendimiento. Y termino ya con dos experiencias. Vea lo que pasó. Elena White, esta cita es para volarle los sesos a uno. Vea lo que ella dice. En la historia de Daniel dice, en la historia de Daniel, se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin el cual nadie puede alcanzar el verdadero éxito. ¿Tú quieres alcanzar el verdadero éxito? Dice, tú debes descubrir el principio de cooperación. ¿Cuál es el principio de cooperación? Ella lo explica, dice, de nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. De nada vale sin el esfuerzo humano, y esto es lo que es radical, sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Profetas y Reyes 3:57. La tarea de resistir no es de Dios. La tarea de resistir es de quién? Es nuestra. Dios nunca va a hacer esa parte. Tú tienes que resistir. Él te va a asistir, pero tú tienes que resistir. Este verano, y termino con esta historia, a este servidor y otro amigo de Andrews, nos dieron la oportunidad de estar en Princeton. Nos dieron una beca para hispanos que están en estudios doctorales. Y el seminario era desde viernes hasta el lunes.
el director del programa doctoral de Andrews les había dicho a ellos que nosotros el sábado no nos íbamos a integrar porque pues era parte de nosotros. Llegamos, sin embargo, al lugar y empezaron a presionarnos con que teníamos que estar el sábado. Entonces, este era un asunto que no podíamos tomar simplemente una resistencia pasiva. Así que con mucho cuidado, yo le dije que lamentábamos mucho, pero que nosotros no íbamos a estar el sábado. Y entonces la directora del programa decía, no, pero es que el sábado, de los seminarios de todo el workshop que vamos a tener, el sábado son los seminarios más importantes para ustedes. Es más, esto es requerido que ustedes estén ahí. Así que presiones de muchas maneras. Yo dije, bueno, después de esta nosotros estamos fritos, creo que nunca vamos a volver más a este lugar. Así que oramos con nuestro amigo, le volvimos yo me recuerdo que yo tuve como 3 o 4 entrevistas con ella el viernes para tratar de hacerles ver que no queríamos ofenderlos, que realmente estábamos muy agradecidos de estar ahí, pero que no íbamos a participar de las actividades de sábado porque no tenían ningún carácter religioso ni espiritual y simplemente no podíamos, y que sabiendo que iba a ser así, ya habíamos hecho planes para ir a la iglesia el sábado. Entonces, ya cuando empezamos a hablar así, ok, ustedes ya tienen que ir a la iglesia, ok, ya tienen, ok, no hay problema, vayan a la iglesia en la mañana y vengan al seminario en la tarde. Y yo, digo, que a pesar de que pudiera hacerse un arreglo así, nosotros no podíamos hacer un arreglo así. Nosotros teníamos que estar todo el sábado en otras actividades y no podíamos incorporarnos a esas. Podíamos integrarnos después de la cena al resto de las actividades. Y la cosa se quedó así como que... Y salimos ese día, y si usted ve la foto, ve lo interesante de esta foto. Esta es la foto que prueba que yo estuve ahí. Pero no estoy en la foto. Y tampoco mi amigo está en la foto, porque esa foto la tomaron el sábado. Así que yo la guardé y digo, mire, estuve en Printo, pero no estuve, porque esa es la foto de todos los que estuvieron ahí. Porque el día que la tomaron, yo no estoy ahí. Pero oramos mucho. Yo me recuerdo ese sábado, yo viernes de noche, orando mucho, y digo, Señor, bueno, si se puede, no se puede. Mi amigo era cubano, así que imagínense, ya había pasado en el comunismo pruebas del sábado. Y ese me dijo, brother, tranquilo. Si se da, se da, y si no, estamos perdiendo por Cristo, y perder por Cristo es salir ganando. Así que oramos, y ojalá que esta gente no lo coja mal. Nos fuimos. Cuando regresamos del sábado, la última vez que yo había tenido la entrevista con ella, no tenía buena cara. Y la última vez, cuando regresamos, otra actitud. Bien relajada, no nos preguntó por qué no habíamos ido o nos amenazó de que ya nunca íbamos a venir. El domingo, terminando los seminarios, informa la reunión del próximo año. Y dice al resto de los estudiantes, claro, ellos no saben por qué. Dice, la reunión del próximo año la vamos a comenzar desde el domingo. Así que ya no va a haber ningún conflicto en sábado. Entonces, el punto era posible hacer un cambio. Y hacer el cambio para ella no representaba violar ningún principio. Pero hacer un cambio de parte mía involucraba ¿qué? Violar un principio que yo entendía que no podía violar. ¿Qué iba a hacer Dios? Yo no sabía cómo la cosa se iba a arreglar. Pero Dios esperaba que yo ¿qué? Yo tengo que resistir. Yo tengo que decidir ser ¿qué? Ser fiel. Y cuando tú resistes, Dios asiste. Así que, al final, Daniel pudo haber escogido otro camino para asegurarse su futuro. Pero él escogió ¿qué camino? Ser fiel. ¿Y sabe cómo termina el capítulo 1? Babilonia ya no existe más. Así termina el capítulo 1. Pero Daniel sigue todavía ahí. Porque este mundo, dice la Escritura, pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si tú quieres permanecer, tú debes decidir ser fiel a Dios y resistir. Y cuando tú resistes, dice la Escritura,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que los aman. ¿Qué debemos hacer? Dice Santiago, sometámonos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Y no va a huir porque somos muy fuertes nosotros, sino que cuando resistimos, Dios nos asiste. Que Dios te bendiga. Para finalizar nuestro culto, lo haremos entonando las estrofas del himno 454. Honra al hombre de valor. Puestos en pie, por favor. Honra al hombre de valor, que honra obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté. Muchos yacen sin valor, que pudiera ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé en la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Oremos, Señor. Querido Señor, gracias te damos por la bendición que nos das con el mensaje del libro de Daniel. Nos recuerdas que ciertamente vivimos en un mundo que no siempre hace las cosas que a ti te agradan y que por tal razón, en tarde o temprano, nos tocará tomar una postura de resistencia ante las cosas que este mundo hace o piensa, Señor. Cuando ese momento llegue, danos fuerza para resistir, sabiendo que tú obrarás en nuestro medio para traer una solución a nuestros problemas, Señor. Así que ayúdanos a serte fieles, a recordar que así como asististe a Daniel, lo harás con nosotros, y recordar que antes de que Cristo venga, tu pueblo tendrá nuevamente que resistir al mundo si espera estar contigo en la patria celestial. Así que ayúdanos y bendícenos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hable. Sí, para vernos. Agradecemos su compañía con nosotros en este sábado y por haber adorado con nosotros. Nos despedimos de Cyber Church agradeciendo también su compañía y esperamos poder encontrarnos con ustedes este próximo miércoles en Casa de Oración y Testimonio. Mientras tanto, les deseamos un feliz sábado y que puedan seguir pasándolo en compañía de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Y anunciamos nuevamente, recordamos que tenemos potluck en el refugio, así que si hay alguna visita o miembro de nuestra iglesia que quiera participar, sabe que estamos allí dispuestos a compartir juntos.